Bienvenidos a la capacitación de soporte de losa trípode y high load de Unispan. Unispan es una empresa especializada en la entrega de soluciones de encofrados y andamios con más de 15.000 obras en América Latina y Estados Unidos. Nuestros sistemas de soporte de losa trípode y high load se caracterizan por tener elevados estándares de resistencia, durabilidad y eficiencia. El sistema de soporte de losa trípode es ideal para losas livianas, de hasta 3 metros de altura, que cuenten con un muro perimetral. Su principal característica es la gran rapidez de su armado, por su mínima cantidad de componentes y reducido peso, mientras que el sistema de soporte de losa high load es un sistema robusto que está diseñado para el hormigonado de todo tipo de losas, incluso de gran espesor y altura. En este video vamos a revisar el paso a paso que se debe realizar para armar correctamente el soporte de losa trípode y high load. Para un correcto armado del soporte de losa trípode y high load es fundamental el seguimiento de la planimetría. Hay dos principales razones por las que seguir los planos. La primera es que si no seguimos los planos llegaremos a un momento en que nos van a faltar y sobrar piezas, ya que el saldo en obra está de acuerdo a los packing lists del plano por sección de la obra. La segunda es que tenemos un cálculo que respalda dicha disposición y con eso nos aseguramos que no se van a deformar las placas ni el soporte. Para seguirla correctamente es necesario saber interpretar los planos, por lo que les explicaré cómo hacerlo. Comenzaremos viendo la planta, que es un plano desde arriba. Si nos acercamos, podemos ver las cotas de cada segmento expresadas en milímetros. Las figuras pintadas de negro son los muros de la obra. Los rectángulos con líneas son las vigas primarias y las secundarias. Las vigas primarias son las que se instalan directamente sobre las gatas y las secundarias se distribuyen sobre las primarias. También aparece en cada viga su longitud expresada en milímetros. Las flechas rojas son las diagonales y la dirección de la flecha su orientación de abajo hacia arriba. Las gatas pueden ser J, simbolizada por una X, gata multivías, simbolizada por un rectángulo blanco, o gata U, simbolizada por una herradura. Todas las gatas van con un puntal y placa o gata base. Los trípodes aparecen simbolizados por una estrella de 3 puntas. Para el caso del soporte high load, los marcos aparecen simbolizados por estas líneas similares a una pesa, y las crucetas son las líneas oscuras. Las gatas multivías high load están simbolizadas por una letra U. Todos estos símbolos aparecerán en la simbología del costado derecho. Generalmente se puede ver un listado de componentes con sus respectivas cantidades que son el packing list de una parte del plano que se está revisando. En este caso podemos ver la línea segmentada en azul que dice sector cubicado, donde el listado está compuesto por todas las piezas que se necesitan para poder montar este sector. En la planimetría también podemos ver las isométricas, que son dibujos en perspectiva que nos ayudan a entender la instalación. Acá podemos ver el detalle de un soporte de losa trípode con todos sus componentes. También se puede ver la isométrica de la instalación de la placa y cómo se debe disponer sobre las vigas secundarias y la solera perimetral. Aparece una copla giratoria, un trípode con gata multivías y uno con gata J. En el corte se puede ver toda la estructura del soporte, con las gatas, trípodes, vigas y placas. Finalmente, podemos ver recomendaciones de seguridad como la capacidad máxima de carga. Es importante mencionar que Unispan cuenta con el sistema de control de inventario en línea ELPIS, que te permitirá llevar el control en tiempo real de todo lo que hay en obra, lo que viene en camino y todas las estadísticas que necesitas. Ahora revisaremos el procedimiento de armado para el soporte de losa trípode y high load. Antes de cualquier instalación debemos asegurarnos de 4 cosas. Primero, debemos revisar que contemos con la última versión del plano entregado por Unispan. Puede haber cambios en la planimetría y es nuestro deber asegurarnos que el plano que estamos usando se encuentra actualizado. Segundo, definir el punto de partida y verificar el sentido de las vigas primarias según el plano. Debemos asegurar también que contemos con todas las piezas que se requerirán para el sector a instalar. Tercero, asegurar que los cortes de las winchas de sacrificio sean precisos para garantizar la estanqueidad de la unión de las placas. Cuarto, instalación de soleras perimetrales.
En los muros perimetrales que confinan la losa se deben instalar listones de madera o soleras con el fin de apoyar y fijar las placas de la losa a los muros. Comenzaremos con el montaje del soporte de losa trípode. 1. Instalación del puntal. Se debe colocar el puntal en la posición que indique el plano Unispan, comenzando por una esquina, respetando la distancia de los puntales que está escrita en el plano. 2. Fijación del trípode. Luego de verificar el correcto aplome, se fija el puntal con el trípode con el objeto de asegurar la estabilidad del sistema. Los apoyos del trípode permiten la instalación en cualquier geometría de losas. 3. Montar la gata J o multivías. Una vez asegurado el puntal, se monta la gata J o multivías en el extremo superior del puntal. 4. Instalación de las vigas primarias. Se instalan en las gatas J o multivías cuando hay traslapos de vigas primarias. Para reducir la distancia de apoyo de las vigas primarias, se colocan cuando indique el plano entre puntales con trípode, un puntal con gata J. 5. Instalación de las vigas secundarias. Se deben montar siempre respetando la distancia indicada en los planos, la que no puede superar nunca los 61 centímetros. 6. Instalación de placas de terciado y winchas de sacrificio. Se deben instalar en sentido perpendicular a las vigas secundarias. Las placas se fijan a las vigas secundarias mediante el uso de clavos para evitar el desplazamiento. Se debe considerar la colocación de placas angostas en el sentido longitudinal entre las placas para ser utilizadas posteriormente como winchas de sacrificio para el realzaprimado. Ahora revisaremos el montaje de la losa High Load. 1. Instalación de las gatas bases High Load. De acuerdo a la distribución en el plano y a la altura requerida, se disponen las gatas base. Regulamos la tuerca según la altura deseada. La superficie de apoyo debe estar nivelada y compactada. En caso de que la superficie sea tierra u otro material, se pueden ocupar trozos de tablones para mejorar la superficie de apoyo. 2. Instalación de marcos en las gatas base. Siguiendo la planimetría, se instalan los marcos en las gatas base correspondientes a cada sección. 3. Instalación de las crucetas. Se instalan las crucetas entre los marcos para asegurar el soporte. Para que queden fijados, se utiliza el pasador que viene en los marcos. Para alturas múltiples, donde se ocupa más de un cuerpo en altura, se debe ocupar el conector High Load para juntar los marcos verticalmente. 4. Armado de gata superior High Load. Se conecta la cabeza multivías High Load con el hilo con tuerca High Load y el pasador de 16. 5. Instalación gata superior High Load. Considerando la altura total del soporte, se instala y regula la gata superior High Load en la parte superior del marco. 6. Instalación de las vigas primarias. Se colocan sobre las gatas superiores High Load en el sentido del marco. 7. Instalación de las vigas secundarias. Se deben montar siempre respetando la distancia indicada en los planos, la que no puede superar nunca los 61 centímetros. Cuando las vigas están en voladizo, se deben fijar utilizando el clip viga de aluminio con el fin de evitar su desplazamiento. 8. Instalación de placas de terciado y winchas de sacrificio. Se deben instalar en el sentido perpendicular a las vigas secundarias. Las placas se fijan a las vigas secundarias mediante el uso de clavos para evitar el desplazamiento. Se debe considerar la colocación de placas angostas en el sentido longitudinal entre las placas, para ser utilizadas posteriormente como winchas de sacrificio para el realzaprimado. Para el desimbre, Unispan entrega un plano específico de realzaprimado y distribución de placas. Una vez que los puntales de realzaprimado se han instalado, se procede al desimbre de la losa, retirando el soporte principal, vigas secundarias, primarias y soporte correspondiente. En la mayoría de las obras, junto con las losas se instalan las vigas. Para instalar las vigas se requiere un mínimo de 3 personas. Antes de instalar las vigas, se debe verificar la altura que tendrán las alzaprimas. 1. Instalación de las alzaprimas. Se deben montar las alzaprimas en los extremos de la viga. Se pueden sostener provisoriamente fijándolas con tubos al soporte o el uso de trípodes. Esta fijación es solo para algunas de las alzaprimas. 2. Instalación fondo de viga. Se debe colocar el panel fondo de viga sobre estas alzaprimas, teniendo la precaución de instalar los botones plásticos en todas las perforaciones del panel previo a su instalación.
3. Instalación esquineros exteriores. Estos se colocan a ambos lados del panel del fondo de viga mediante juegos de cuñas. 4. Montar los paneles laterales de viga al esquinero exterior. Antes de montar los paneles, se deben instalar los botones plásticos en los paneles, dejando libres las perforaciones que ocupará el tirante. 5. Fijar panel lateral de viga a la losa. La placa terciada de la losa se apoya en los paneles laterales de la viga. En obra, se debe fijar, mediante el uso de clavos, la placa al panel lateral. 6. Instalación de tirantes y camisas de PVC. Para proteger los tirantes del hormigón, se utilizan tubos de PVC y conos plásticos. Colocar las tuercas golillas en la cara opuesta del panel y regular su apriete hasta alcanzar el espesor requerido. 7. Panel de rebalse y tubo alineador vertical. Se posiciona el panel para el rebalse y se fija con cuñas. Luego se instalan los tubos alineadores con grampas B. Es fundamental tener en consideración al momento de instalar las capacidades máximas que tienen los componentes del soporte. También hay que considerar las siguientes precauciones. Extensión máxima de las gatas superiores e inferiores. Toda la estructura se sustenta en dos elementos principales, las gatas y los elementos verticales. Para las gatas superiores en el soporte trípode, la extensión máxima recomendada es de 400 mm. Para la gata base high load, la extensión máxima recomendada que existe entre la tuerca y la base de la gata debe ser de 600 mm. A medida que se van extendiendo las gatas, van perdiendo capacidad admisible. Siempre que se encuentren trabajando, deben estar con todos los elementos de protección personal o EPP: zapatos de seguridad, guantes de seguridad, chaleco reflectante, casco, lentes de seguridad y arnés. El soporte de losa está calculado para los espesores de losa requeridos. Cualquier sobrecarga por acumulación de material o por equipos y operarios no debe sobrepasar los 150 kg por metro cuadrado. El hormigón de las losas debe ser uniformemente repartido. El hormigón no se debe acopiar en un solo punto, ya que provoca sobrecarga en las vigas primarias y secundarias. Después de descimbrar, debemos revisar la limpieza de las placas. Acá, la prioridad debe estar en la limpieza de la cara de contacto, ya que a medida que se va ensuciando, empiezan a ser más deficientes las terminaciones. Es importante mencionar que Unispan podría realizar un cobro por la limpieza de los componentes que se retornan, por lo que una buena higiene permitirá mantener los costos de la obra a raya. Para el almacenamiento, se debe asignar un lugar de acopio en la obra para los materiales de Unispan, que sea seguro. Se recomienda que todos los elementos queden guardados en contenedores y atriles separados por tipo de equipo. Se debe evitar almacenar vigas armadas con placas, ya que esto podría dañar los equipos. Espero que hayan podido aprender en este video. Recuerden que si tienen cualquier duda, hay un supervisor asignado por parte de Unispan para ayudarlos en todo lo que necesiten.